Esto es La Boca Fílmica. Préstale tus oídos a las historias que quieres ver. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Boca Fílmica. Gracias a toda nuestra comunidad por seguir escuchándonos y ser parte de esta gran conversación sobre las historias que vemos en el cine y en la televisión. Mi nombre es Loren Fernández y como en cada episodio estoy acompañada de Juanca y Carlos. ¿Cómo estamos en el episodio de hoy? Bien, Buenas ¿y tú, noches. Loren? Buenas Muy noches. emocionado. Muy emocionado. Yo también estoy muy emocionada porque hoy tenemos un invitado que yo personalmente tengo mucho tiempo queriendo traer al podcast y tener una conversación como sólida, ¿verdad? Sobre todo su trabajo. Y esto en mí surge desde que yo vi su cortometraje Tis Now. Es un cortometraje que a mí me volvió loca, que yo incluso tuve muchas conversaciones dentro del mismo podcast referenciándolo en muchas ocasiones y que me encanta. Y es nada más y nada menos que Andrés Faría, director, asistente de dirección y docente, que ha trabajado en películas nacionales e internacionales como Cocote, La Hembrita, Chroma Kid, The Killer. Y en 2021 estrenó su primer largometraje Candela, del cual tuve la oportunidad de ser asistente de edición. Hola Andrés, ¿Qué muchas tal? gracias. Hola, bienvenido. Un Hola, aplauso gracias por para Andrés invitarme. Faría. Gracias. Y nada, empezando hablando de Candela, me gustaría saber cómo tú llegas al cuento, o sea, a la novela de Rey Andújar y cómo te surge, tú quieres traducirla a la pantalla grande. Sí, yo conocí el trabajo de Rey por su primera novela, El Hombre Triángulo. Yo en ese momento estudiaba en APEC. Entonces, en el Coromato, donde venden los libros allá, estaba la novela de Rey, la primera. Yo la cogí y me llamó mucho la atención cuando lo ojeé porque fue como la primera novela que yo leí que yo sentía que la gente hablaba como yo y se sentía como Santo Domingo. Ujú. Y eso me llamó mucho la atención. Lo compré, lo leí, me gustó mucho el libro. Y años después yo me encontré en Cuesta, andaba caminando, vi la novela Candela, me llamó la atención, como una morena con una sombrilla, la Ujú. versión original. Y me llamó la atención por la portada. Y entonces vi, mira, de Rey Andújar, el mismo de... Y lo leí y me enganchó, me obsesioné con la novela fuertemente, seriamente. Y la leí muchas veces. Volvió como mi novela favorita en ese momento. Y, o sea, esto fue antes de, porque tú estudiaste en Cuba, Ujú. esto fue antes de, Antes de Cuba. entonces tú te fuiste a Cuba como con esa... Sí. Yo viví en España antes de Cuba y en algo... Yo no sé si justamente antes de España, sí. Antes de mi España incluso. O Nice, sea, nice. yo leí esa novela como en el 2008. Pero Tiempo. entonces no fue como desde la primera vez que tú la leíste que tú dijiste, quiero llevar esto al cine. Yo no sé si era tan consciente, pero sí, yo sabía como, por ejemplo, el primer corto que yo escribí y que filmé fue a partir como de Candela. Yo quería escribir algo y cogí así en la biblioteca mía, cogí un libro, cogí Candela, dije, como, déjame de qué yo escribiría y cogí esa novela. Y mi primer corto tratando de hacer, son dos personajes en una habitación que hablan como los personajes de Candela. Entonces, de alguna manera siempre había como ese pálpito. Y yo en algún momento sí me obsesioné como con la idea de hacer la película, pero no grabé escribir el guión. Entonces, ¿sabes? Porque escribir un guión no es fácil. Por lo menos para mí. Y Claro. entonces, en la Escuela de Cine de Cuba, yo conocí a Laura Conyedo, que es la co-guionista, que era compañera de estudio, y la comenzamos a escribir en la Escuela de Cine de Cuba, en el 2012, por ahí. Sí. Y en un primer momento como que Tis Now se convierte en este corto partiendo de una vez de la idea como de la novela o tú lo pensaste como, este va a ser el corto y ya como de la novela o ya estaba No, pensado como algo no, más ya el corto se estructurado. escribió después de escribir el guión. Ok. De O escribir sea, largo. de escribir el largo, sí. Y el largo hubo muchas versiones diferentes. Escribimos como 15 versiones, muy diferentes. Hay una que Lubrini es el protagonista de toda la película. Hay una que Lubrini es el hijo del policía. Hay muchas versiones muy diferentes. Ujú. Porque cada versión que escribíamos era como, bueno, y si lo llevamos para acá, y si lo llevamos para acá. Ujú. Por eso duramos tanto Claro. tiempo escribiéndola. Teníamos el guión escrito. Todavía no estaba completo, lo que quiere decir. Estaba ahí como medias. Y entonces tenía que hacer la tesis de la escuela de cine. Ok. Entonces, como yo no se me ocurría nada, yo dije, bueno, tengo el guión, Claro. hagamos algo que sea como una exploración para la película. Y si queda bien, podemos de repente quizá vender, como que me den el dinero para hacer largo. Y si no, ya sabemos qué no hacer. Ok. Y entonces eso sirvió también para castear a César Domínguez, que es el Claro. actor que está en el corto y que también está en el largo.
Y sí, y a mí me gusta mucho ese corto, la verdad, y viajó mucho. Yo soy fan A también mí me de gustó. This Now. Y también tú trabajaste con el DP. Y O el sea, mismo fotógrafo, con Sorop yo he fotografiado, como desde que yo entré a Cuba, todo yo lo fotografié con él. ok. Y mi nueva película también fue con él. ¿Y tú siempre sabías que tú querías que Candela fuera la primera película que tú hicieras o fue el Yo- éxito del corto? Que, No, yo sabía ya que esa era mi primera película y por eso le apostamos muchos años. Y yo estaba muy obsesionado también, no solo con la novela, sino con todo el corpus de Rey. ¿Sabes? Con Ujú. todas las otras novelas, con los libros de cuentos que tiene. Él hizo como un proyecto de spoken word, así como el hombrecito aquí, pero cuando él vive en Puerto Rico hizo un spoken word, también todo eso que se decía ahí. Los performances de Rey, que también se montaba en un escenario, haciendo performance. Todo eso se juntó. O sea, por ejemplo, en Candela, la película, el policía de Candela, no el policía de Candela, la novela. El policía de Candela, el policía de El Hombre Triángulo. Entonces son como, Oh. se O sea cogíamos de que todos los lados y lo vamos mezclando un poco Mm, ahí. de las otras obras como que tienen Sí, y el incidencia en This la Now misma. surgió como una conexión con el performance que hacía Rey en Chicago, que se ponía una falda roja. Y esa imagen como de un hombre que en falda me llamó mucho la atención, como lo movía el cuerpo. Y de ahí se fue creando ese This Now, por ejemplo. Entonces, en este sentido, tú dirías como que tal vez Candela no es tal cual una adaptación de la novela Es de una Ryan. adaptación, lo que es que hay que ver que es una adaptación para cada Claro. quien. Yo entiendo que las adaptaciones mientras más se alejen del original es mejor. yo ¿Por opino lo qué? mismo. Porque es que ya está hecho. Primero ya Ujú. está hecho Claro. lo otro. Entonces, ¿por qué yo voy a hacer algo que ya, ¿sabes? Tanta energía, tanto esfuerzo para hacer lo que ya otro Sí. hizo a su manera. No lo sé, me parece aburrido. Entonces yo prefiero, ¿sabes? Adaptar es llevarlo a mi terreno. Llevarlo a Claro. cómo llevo el mundo, a las cosas que me interesan, lo que no me interesa se queda afuera, lo que sí, sí. Entonces, la novela original es como un trampolín para tú volver a los cines, porque además son dos medios completamente diferentes. Ujú. Sí. Entonces, en una novela tú la lees y tú lees una cosa y tú la lees y lees otra cosa, aunque describan la casa igual, pero en una película la imagen está ahí ya, tú sabes, no es lo que tú, es otra cosa y se maneja diferente. Entonces, para mí tiene que ser, o sea, en esencia lo mismo, yo Ujú. creo, ¿sabes? Si tú lees la novela y tú lees el guión y ves la película, igual la película es diferente al guión, en muchas cosas, por edición. Entonces, Claro. si tú ves las tres cosas, tienen como que comparten el mismo espíritu, pero no exactamente lo mismo, ¿sabes? No es es la misma historia, tiene muchas cosas de la historia, pero no es la misma historia. Claro. No comienza igual, no termina igual. Los personajes que están en la película hay muchos que son inventados, que no están en la novela, y así. Nosotros, y yo creo que estamos de acuerdo con eso que tú dices, que tal vez el mismo medio del cine te da incluso hasta más libertad de tú poder como fluir con otras ideas. Ujú. Y estábamos hablando de eso específicamente en el episodio de adaptaciones literarias, de que la gente como que cuando lee un libro es como que quieren ver tal cual lo que está Yo pasando. sé, pero a mí me parece aburrido eso. Sí, Porque es que ya yo claro, lo vi. totalmente. O sea, entonces, es más chulo yo creo que tú y que jueguen con tus expectativas. Que tú digas, Claro, "Mira, ¿qué dónde van? Ahora, ¿qué totalmente. van a hacer ahora?" Porque es Sí. como volver a tener la misma experiencia de nuevo, pero Sí. Lo diferente. que concluimos fue como que una pieza adaptada es como una pieza adicional, como que no es lo mismo, es como, tú sabes, como material como aparte. Y a veces Como... ni siquiera adicionales, son como hermanos, así, Sí, como Sí, primos, que exacto. tú sabes que coexisten, Ujú, que a veces ujú. se tocan así los codos, Exacto. Claro. pero no es necesariamente lo mismo. Y no es que la película esté mal hecha, porque la gente tiene esa sensación de que cuando no te dan lo que está aquí, es como que, no, esa persona como que Ujú. no sabe lo que estaba haciendo, o eso está O no mal le hecho. importaba el O no le material importaba el original. material. Además, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros leímos la novela y cuando la primera versión del guión era muy parecida a la novela, pero era muy aburrido. Ujú. ¿Sabes? En la novela sí se soporta, tú para el libro, tú lees, ¿sabes? Es otro tipo de cosas cuando tú lo estás experimentando. Pero en la película era muy estático, no pasaba nada. Entonces, si tú lo haces igual, quizás no se hubiese adaptado, no se hubiese vuelto una película. Ujú. Era otro tipo de cosas. Y además una novela como muy fragmentada, un poco como la Ujú. película quizás. Pero sí, Sí. eso. ¿No? Y también entonces volviendo un poco como a retomar como Candela y la historia, la película se centra como en estos tres personajes que son muy distintos, ¿verdad? En su esencia. ¿Cómo tú construiste como esos mundos internos de ellos y cómo tú los entrelazaste? Y también sin dejar fuera como que yo siento el personaje del huracán, que como que forma parte también Ujú. de ellos, de las vidas de ellos tres. Sí, qué buena pregunta. Mira, en esencia yo creo que son tres personajes muy diferentes de alguna manera. O
sea, yo creo que Lubrini se trabajó más, y también tiene que ver con el actor, como por la parte más pasional, emotiva, emocional, el luto, el desconsuelo, tú sabes, la imposibilidad como de soñar con algo mejor, de alguna manera, que se pueda cumplir. Eso fue como lo que trabajamos más con César. Y César, un personaje, un actor muy que maneja mucho su energía así emocional, ¿verdad? Como la saca, ¿no? Ujú. Así. Em, y usamos eso al favor del personaje y ese capítulo. Y el segundo, el policía, sin embargo, tenía que ver más con un tema de... Lo que yo trabajé con Félix fue más como esa frustración de no poder cambiar la cosa, o que en algún momento soñó con que las cosas podían ser mejores, pero después el sistema lo desbarató. La relación rota con su hija, lo torpe que es con esa relación. El personaje también trabajamos mucho. A él se supone en el backstory que la mujer lo dejó, que viajaba por Nueva York, en uno de esos viajes se Sí, quedó con otro. Am, y él estaba mucho como muy frustrado por eso, como que sentía que era muy injusto de alguna manera, y eso lo trabajamos así. Y con Sara fue completamente diferente, porque Sara era como más plástico todo, y Ujú. más... La imagen de alguna manera a veces pesaba más. O sea, yo quería contar como esta mujer rota, fragmentada por, como que fuesen malas imágenes que contaron un poco lo que ella tenía, lo como estaba, sin cabeza por ahí. Que realmente usa a Sara como de una manera más, vamos a decir, de manejar de una manera más actoral, teatral, si se quiere, ¿no? Entonces ella muchas veces era como su trabajo era como, sí, como, yo decía, es como una vasija. Tú eres como una vasija y tú estás como en esta especie de cuna de oro, encerrada, claro. ¿no? Y cómo tú Ujú. lidias con eso. Entonces dio tres resultados diferentes. Y el huracán de alguna manera es como el glue que une todo eso, ¿no? Que a mí me resultaba muy interesante porque esta idea de lo ominoso, de como, de alguna manera un aviso de que algo malo va a pasar. Ujú. Y entonces viene algo más grande que ellos, como una tragedia así, pero ellos no se dan cuenta. Porque ellos están como tan mirándose el ombligo que no están pendientes a lo que viene. Y también tiene que ver un poco con esa idea de ese caribeño de eso, de que en verdad los huracanes que vienen y la gente hasta el otro día no están en el supermercado, comprando vaina Totalmente. desesperado, toda la caja explotada. Último momento. Porque es que tú no sabes si va a venir o no va a venir también. Entonces, como de ahí surgió esos tres ondas, digamos, o maneras de trabajar con cada uno. ¿Y qué tanto de esa estética de la película y como los mundos de estos personajes tan distintos, qué tanto vino en la producción de la película con todos los departamentos y qué tanto estaba reflejado en el guión? Estaba reflejado en el guión bastante, un guión yo creo que muy visual. Hay muchas cosas que igual cambiaron por diseño y producción en el camino, porque un proceso, Sí. pero sí había una base muy sólida del imaginario, ¿no? Y de cómo se tenían que ver las cosas. No me acuerdo si los neones están por ahí, pero de repente sí, porque están en la novela. Am, pero fue mucho de trabajar con Soro, el fotógrafo con el que yo estudié. Nosotros duramos años compartiendo imágenes y teníamos como una carpeta Ujú. con muchísimas imágenes de todo, como tratando de transmitir como un mood board de cómo queríamos que se viera el universo. Y eso influyó muchísimo. Después entró Giselle con el diseño de producción, Natalia con el vestuario, y ahí se fue armando en el camino. Entre eso y presupuesto, hasta donde llegábamos. Fue. Y a nivel como del cortometraje, o sea, ¿qué tú dejas y qué tú retomas del cortometraje Para en mí son dos Candela? cosas diferentes. Yo creo que tienen dos feelings diferentes. De alguna manera a veces hasta me gusta más Now, honestamente. Como es más cerradito. Ujú. Sí. Y hay un sentido de urgencia que yo creo que mantiene la cosa más entretenida. Y son 15 minutos más directo. Po, Claro. tú sabes. Ujú. Em, pero ¿qué te digo? Para mí la película, el proceso fue completamente diferente. El simple hecho de que Now fue en Cuba y era el final de la carrera y estaba esa energía. Y en Candela estaba en Santo Domingo. Después de muchos años buscando dinero. eh, y eso fue el proceso que fue completamente diferente. ¿Qué yo dejaría? A Candela yo quisiera cambiar el final. Hay mucha gente que se Ok. queja del final. Yo lo sé, lo sé. Pero a mí me gusta el final, pero igual no se filmó el final que te quitó en el guión porque no había presupuesto. Mm. Yeah, Y, claro. y también, por ejemplo, en el guión, la escena del Tiznao hablando, el monólogo que tiene al Sí, inicio de sí. la película, en vez de ser el final de la película y después hay un epílogo. Oh. Pero eso no está no quedó así. Y una pregunta, tú como director, ¿cómo tú haces las paces de tú tener este guión con estas imágenes
y después afrontarte con la realidad de no hay cuarto para hacer esta escena. Mira, Como- nosotros tuvimos dinero al final. No fue tampoco que Candela no tuvo dinero. Ujú, ujú. Quizá siempre falta dinero. Pero eso es parte del proceso, eso es parte de dirigir. Es como tú llegas donde tú llegas con los recursos que llegas y después tú tienes que hacer algo con eso. Claro. Y era una película grande dentro de lo que cabe. Había muchos personajes, muchas locaciones. Sí, sí. Éramos un equipo Sí, se grande. nota el valor de producción. Era un de la equipo película. grande, éramos como 90, 100 personas, qué sé yo. Se filmó muchísimo de noche, o sea, todo el mundo explotaba. Entonces era una película grande, sí, de alguna manera. Entonces, yo creo que yo de alguna manera, o sea, por ejemplo, el guión, y yo creo, no sé más cuál, sí, este guión así, en el guión llueve bastante. Ujú. La película yo no tenía- la primera cosa Nada. que tuviste No se fue puede que- hacer. Yo no sé si en esta última versión de guión llueve, no me acuerdo, pero hubo versiones donde sí llovía y de la primera cosa que dijeron no hay lluvia, olvídate de La eso. película lo quedó un maldito calor del diablo. Claro, entonces lo dijimos, bueno, pues vamos a llevar, se dijo, pues llevémoslo para el otro lado. Como que de este Claro. calor así, esta humedad de, De que, de que está humedad, a punto de claro. llover, de que viene esa cosa. Y en el guión hay lluvia al final. Ujú. Como que al final sí se ven las primeras imágenes del huracán. Y eso. Y curiosamente, cuando vino el huracán María, que pasó por aquí, cerca, nosotros salimos a filmar imágenes de huracán y la teníamos. Y en una primera versión de edición, sí estaban esas imágenes del huracán, pero luego se fueron en Si edición. no era como material de celular, ¿no? Era como un material de Sí, celular sí, que sí. grabamos, que a mí me gusta mucho en verdad, Ujú. pero al final no funcionaba con la peli y lo sacamos. Hay algo de la película que a mí me gusta mucho, que es cómo tú refleja como esa presión que le está poniendo la ciudad y toda la situación en que se ven envueltos los personajes, pero es como por la ciudad y como que, y esto mismo de que es un sistema imposible, que no te da chance, que hay un lío en cada esquina y en cada vuelta que el personaje hace. O sea, ¿cómo tú quisiste llevar como esa visión, como de dónde tú recoges para esas experiencias que en verdad sí se sienten como muy reales? Que yo creo que fue mucho de... Por yo tanto tiempo fuera, cuando yo volví, como que cuando tú duras mucho tiempo fuera y después tú vuelves, las cosas como que te brillan así, Ujú. cosas que antes tú no te fijabas. Claro. Y eso me pasó con Candela y me comenzaron a llamar la atención, qué sé yo, la pintura de las bancas, tú sabes, de los Ujú. piolines y ese tipo de cosas. La silla de plástico. Tú comienzas a ver la cosa de una manera diferente y todo eso comienza como a meterlo en el universo, en la película. Maurice Sánchez también nos ayudó mucho con eso, como para capturar esa esencia de Santo Domingo de alguna manera. El fotógrafo está también como muy... La ciudad tiene que verse, la ciudad tiene que verse, tiene que ser un Sí. personaje y tienen que verse las calles y eso. Y eso, Santo Domingo también es un personaje. O sea, tú pones la cámara y dices, aquí pasan cosas. Pero yo creo que también está muy reflejado quizá... Es como una película coral, pero hay muchos personajes secundarios por ahí, ¿no? Entonces cada personaje secundario tiene como su propio universo donde Claro. que habita, tú sabes. Está este tipo en el bar, está el hueso tigre en su apartamento, está el gordo este con la chica. Entonces cada uno Ujú. como que cada set de alguna manera intentaba transmitir, mira, si dejamos la cámara aquí, aquí hay otra película. Tú sabes, como que fuese una ventana de alguna manera que extendiera la visión solamente de la historia, de la trama. Pero de alguna manera, con esos segundos que tú estabas en esos nuevos espacios, pudiese absorber un poco de lo variopinto de la ciudad, ¿no? Sí. Y hay una escena en particular y sé que tal vez mucha gente que ha visto la película como que la tenga grabada, pero yo siento que en ese momento que yo vi la película fue como ese momento de respiro de la película y es esa escena donde está el baile de Uno se cura, una canción de Raulín Rosendo, y para mí fue como que sumamente memorable porque después de todo lo que pasa en la película es como calma, pero hay un caos, pero ok, Ujú. vamos a Vamos a tomar respirar. vamos a tomar un break. ¿Cómo fue grabar esa escena y qué tú buscabas como que transmitir en ese Qué interesante. momento? Esa escena le gusta mucho a la gente, Sí. aparentemente. Fue pesado rodar esa escena, fue muy pesado. La rodamos a las 4 de la mañana. Fuck. O sea, la luz que está ahí fue que metimos por una ventana una super luz así. Esa era como de las... Yo no bailo salsa. Eso va a cambiar. Yo no bailo salsa, sí, para el 2026. Yo no bailo salsa. Entonces, para mí era muy difícil dirigir esa escena. Porque yo no como que no entiendo, no siento el ritmo, me cuesta mucho. Y mi fotógrafo de la India, menos todavía. Ay, Entonces, ese fue un día así que estábamos era de las últimas escenas del día, súper explotados. Y no sabíamos cómo grabarla. Y solo me decía, tú no puedes mirar para esa ventana. No puedes mirar para esa ventana porque de ahí viene mi fuente de luz. Y entonces al principio no estaba saliendo y no salía, y no salía, y no salía. Y dije, mira, Soro,
vamos a poner la música y todo lo que tú quieras, y, y mira para allá, a mí me da igual. Y entonces ahí comenzó a salir. Y tiene que ver mucho también con la edición de Juanjo. Porque pasan varias cosas, ¿sabes? Como conceptualmente tenemos esta idea de que no importa lo malo que esté en la cosa, como al final esto, o sea, tú vas a salir para adelante, ¿no? En el Caribe hay que meter mano igual, como sea. Entonces, Brini representaba de alguna manera ese personaje que no se rinde, ¿no? Que igual pasa de alguna manera en el corto. O que trata siempre de buscar una salida. Y esa escena, a mí me gusta mucho esta idea de que las canciones digan lo que los personajes sienten, como que literalmente lo digan. Me encanta. En mi nueva película pasa mucho eso. Y básicamente la letra de por sí como que representaba eso. Y bueno, estábamos con Judy, que es buenísima también. Claro. Y ellos se querían mucho, así como se volvieron muy amigos. Y funcionó, o sea, ella como que bailaba de alguna manera a su papá y él bailaba a ella. Pero entonces con la edición de Juanjo también había mucha idea conceptual de como, como esta idea del giro que están haciendo, como si fuese un huracán girando, y él como que lo va cortando y lo repite, lo repite, y lo repite. Por imagen, como esta cosa siempre se va a estar repitiendo. Entonces, conceptualmente también tenía como ese layer. Y por eso lo hicimos así en edición también. Y algo que me interesa a veces preguntarle mucho a la gente que hace cine en este país, especialmente como para un público más maduro, o sea, como que una película no es para la familia, como digamos. Ya. ¿Qué hubo algo alguna escena explícita, por ejemplo, que tú tuviste que defender para mantener en la película? No, yo tuve la suerte de que a mí me dejaron hacer lo que yo quisiera. Yo soy muy afortunado por eso. Tanto bueno. durante el proceso como en la escritura, en el proceso de rodaje, en el montaje. Mi productor Pablo Lozano me dio siempre, como yo confío en ti, haz lo que tú quieras. No tuve ningún problema con eso. Todo lo contrario, me decían, métele más. Qué bueno. Sí. ¿Y hubo algún personaje de Candela como que fue retador o desafiante dirigir? Por ejemplo, yo sé que Carlos tenía una pregunta con relación a Sara Jorge. O sea, era un comentario como que también, tú sabes, tuve la oportunidad de ver todo el material. Ah, claro. Y yo siempre estaba como me intrigaba mucho Sara, porque ella decía poco. O sea, ella tenía poco diálogo. Ajá. Pero decía mucho, como que su postura y su... Sí, ella como... trabajó muchísimo eso de la postura. Tenía me acuerdo, unos dibujitos en la libreta de cómo se tenía que sentar y todo eso. Sí, como que, como era, como eso, o sea, cómo fue trabajar con Sara. A mí me encanta trabajar con Sara. Yo me volví fan, yo me volví fan soy de fan ella de Sara viéndola Jorge. en el Y material. en mi segunda película en Melodrama ya sale también y tiene un personaje. Y me encanta el personaje. Me gusta más todavía el personaje que este. Lo que pasa es que el personaje el personaje más difícil de dirigir fue el de Sara. Y de escribir también. Fue muy difícil escribir ese personaje. Porque es que en la novela ella como una fuerza de la naturaleza y crea, tú sabes, cómo está locura en los hombres. Y entonces como una femme fatal. Entonces, al principio ella hablaba en el guión. Y de hecho hablaba. Tenía un monólogo que se sentaba con el policía en un restaurante. Así, hablaba muchísimo. Pero cuando yo leía como los textos del personaje en voz alta, como que no me lo creía. Y en una versión, Laura dijo, y si le quitamos todo, si la voz, ella le quitó toda la voz y el personaje no hablaba en todo el guión. Y decía, no, que la gente va a creer que es muda. Entonces dijimos, bueno, porque hablan en algunos momentos precisos y cuáles van a ser esos momentos. Y eso fue lo que estuvimos trabajando. Pero ¿sabes? Y al final eso acabó sucediendo por esta idea de que el personaje no tenía voz. No se le habían quitado, ¿no? Entonces, por este sistema patriarcal, por el papá, o sea, tú tienes que hacer esto, una cosa muy medieval, ¿no? Y de hecho, por eso la única vez que habla no se le ve la cabeza, ¿sabes? Cuando habla con el papá, eso no se ve y está cortado. Entonces, trabajamos mucho eso de lo fractal, era como decíamos, del personaje en cuanto a cómo se componía, cómo ella se vestía, cómo tiene esta cosa también como que siempre está en el cuello. Si tú ves el traje de ella, siempre tiene como algo en el cuello. De eso como que está, eso que le habían quitado la voz. Entonces, ese personaje fue complicado escribirlo, castearlo, dirigirlo, filmándolo, editarlo. De todas las maneras fue un personaje difícil que además divide mucho. ¿Sabes? La gente o no le gusta nada del personaje, o no le gusta nada a Sara, o no le gusta, ¿sabes? O le gusta mucho. A mí me gusta mucho. Sí, Y cuando yo le edité al principio, ahora no, ahora me gusta más el policía, creo. Pero a mí me gusta mucho el de ella también. El capítulo de ella, sí, fue muy divertido de filmar además. Porque también con Tiznado lo que pasa es que ya yo lo había filmado. Entonces era un poco como filmar lo mismo,
pero veo cómo lo hago diferente y yo siento que me quedé corto. Como que es muy parecido, ¿no? Es como, bueno, yo lo que estábamos hablando, de hacer la misma cosa Sí. otra vez. Entonces como que yo tenía como mucho más entusiasmo con las otras dos partes porque eran posibilidades completamente nuevas. Claro. El otro era como, bueno, vamos a dar otro flow. Pero ya está hecho y funciona, sigamos por ahí. Entonces eso. Y tú que mencionas edición, como cuéntanos cómo fue editar con Juanjo. Increíble. Yo sé que Me divertí ustedes mucho. se ganaron como un premio para editar En como Sundance, en Utah. Ajá. Ajá. El proceso fue chulo, probamos muchísimas cosas, yo soy muy cuadrado también, o sea, hubo cosas, lo de los capítulos no hubo manera Sí, de eso- que me eso- convencieran, de que vamos a quitar el capítulo, yo no, Ujú. es de las cosas que no Esto se van va a sí quitar, o esto sí. es así, Sí. son 3, porque yo tenía este pie forzado de que, eso surgió, porque yo tenía un pie forzado de que la cámara nunca se quitara del personaje, que llevara como el punto de vista. Ujú. Y si pasaba para donde Sara, que fuera solamente la cámara con Sara todo el tiempo. Y si pasaba donde el otro, que fuera solamente Ujú. con él. Entonces, como que nunca la cámara salía de ese personaje. Porque en ese momento, para mí, cuando tú te ibas a otro personaje en una película, era demasiado como, mira, el director ahora quiere que tú veas esto. Ujú. Entonces, era más como una carrera de relevo, que se van pasando la historia, el tiempo sigue para adelante, ¿no? Entonces, probamos muchas cosas. Cambió muchas cosas. A ver, el último día antes de cerrar fue que decidimos, mira, vamos a poner el final en el comienzo. Así, el último día antes de cerrar se tomó esa decisión. Ahora sí funciona, vamos. Y nosotros tuvimos la suerte de que fuimos seleccionados. Nosotros antes, yo había seleccionado con Laura en el de guionistas de Sundance. Nosotros habíamos ido ahí en un momento y fuimos a escribir allá. Y por esa conexión después nos llamaron, después cuando filmamos la película, como, mira, tenemos este laboratorio de edición, por si te interesa qué onda. Y nosotros fuimos para allá. Y entonces yo me fui con Juanjo una semana. Y tuvimos asesoría con la gente de Sundance, el editor de Paul Thomas Anderson, de la Little Miss Sunshine, etc. Y fue súper chulo también. Y después entonces, que nosotros ya no teníamos presupuesto, teníamos que cerrar, nos dieron dinero para seguir editando. Entonces ganamos más Wow. tiempo todavía. Entonces quedó teóricamente la mejor versión que pudimos hacer según el proceso que vivimos. Si yo no hubiese ido de Sundance, seguramente la película es diferente. Ujú. O lo que se filmó, tú que viste el material bruto, digamos, también tenía otro ritmo, era mucho más lenta la película, había mucho más espacio muerto, todo eso no lo llevamos. Sí, sí, sí. Y bueno, también preguntar cómo fue un poquito de la dinámica con Rey Andújar, cómo se integró al proyecto. Fue súper chulo porque él no se metió nunca, pero apoyó todo el tiempo. Claro. Importante. Tú sabes, entonces él desde siempre, como teníamos relación de hace algunos años, cuando yo le dije que quería adaptar su novela, y yo todo lo corto que hacía se lo mandaba y a él le gustaba mi trabajo, entonces comenzamos a crear una relación así. Él vive en Chicago, entonces fue como por Facebook, hablando, hasta que le dije lo de Tisnao y él vio Tisnao y a partir de ahí me dijo lo que tú quieras. Oh. Entonces, yo tenía libertad de cambiar cualquier cosa y hablábamos, de vez en cuando yo lo llamaba, le decía, mira, este personaje, ¿qué música estaría escuchando aquí? ¿O por qué hizo esto en una novela? Para entender mejor. Y eso influye de alguna manera. Y eso fue como nos acompañó durante todo el proceso sin nunca... Me daba su Sin- opinión si yo se la pedía. Sin pon esto, no quite Ujú. esto. Nada. Él como performer también, él entendía esa idea de, no, ¿sabes? Haz lo que tú quieres y llévalo a tu terreno. Ok. Y bueno, también como preguntarte si hay alguna sensación que tú esperas como que los espectadores se lleven sobre Santo Domingo, sobre la historia, Yo sobre no la sé, ahí vida de está la los personajes. película. o Como sea, que véanla. O sea, Sí. véanla y cada quien saca Claro. su conclusión. O sea, a mí me gustaría pensar que el cine ayuda a que el mundo sea mejor, ¿no? Y que pueda cambiar la cosa. Entonces, por eso es una película de alguna manera social, que la novela lo tiene también, tú sabes. Entonces, como muchos personajes marginales que están luchando para salir para adelante, pero el sistema no hay manera, Ujú. tú sabes. Claro. O la corrupción que hay aquí, o el tema del clasismo que hay aquí, como son cosas que pasan por ahí que yo por lo menos trato de nombrarlas, tú sabes, y Sí. ponerla ahí y decir, mira, esto sucede. A partir de ahí usted, Ujú. según yo, ¿no? Así yo veo el Claro. mundo. Entonces, a partir de ahí que cada quien coja lo que quiera coger y que deje lo que quiera dejar. La película está para eso. Algo que siempre me fascina mucho y que le presto mucha atención en todas las películas que veo, especialmente como guionista, lo que es la primera imagen de la película. Mm. Y Candela inicia con una frase, Ujú. lo primero que vemos de Víctor Piñero, y como que me da curiosidad de De cuál fue Virgilio la... Piñera. Virgilio, sí. No te preocupes, un lapsus. Sí.
Y sí, me da curiosidad como que cuál fue Sí, el esa frase me razonamiento de eso. encanta a mí. Dice, si no supiera que el agua me rodea como un cáncer, hubiese podido dormir a pierna suelta. Lo que pasa es que eso es de un libro que se llama La Isla en Peso, de este escritor, Víctor Piñeira. Y cuando yo la leí, yo decía, wow, esto resume perfectamente lo que yo quiero hacer con la película. Porque era esta idea, es lo que él dice, lo que le llama la maldita circunstancia del agua por todas partes. Que es como la idea de tú ser un isleño, Ujú. que tú necesitas una visa para salir, que si tú no tienes esa visa, tú no tienes cuarto, tú estás aquí. Y si te va mal, buena suerte. Que es la realidad de mucha gente. Entonces, esta idea, nosotros teníamos esta idea de que con Candela, que queríamos contar con el guión, que era esta idea como hacer una película antipostal. Estaba también inspirado con muchas películas cubanas, como, ¿cómo se llama esta de Titón? Como Memoria del Subdesarrollo, ese tipo de cosas, de alguna manera, ¿no? Esta idea como de que el mar, vienen los turistas y se la pasan bien, pero para mucha gente, mira, de que, mira, que no tengo para dónde ir. Ujú. Claro. Entonces, hay algo como muy desolador en la frase. Tú sabes, como yo pudiese estar tranquilo, pero es que tengo esta agua que me rodea que no me deja, tú sabes, ampliar mis horizontes, como esa sensación, la frase la resume muy bien. Y de alguna manera intenté replicarla 2 veces en la película, cuando se le inunda el apartamento del policía y cuando él está flotando en el mar. Era como tratando de ilustrar esa imagen. Y eso, y para mí era como en Tiznao, que hay una frase también inicial, del gran combo: si te quieres divertir con Encanto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. En el caso de Tiznao, era como más, no quiero decir cínico, pero era como más jugando con el sarcasmo, Claro. ¿no? De aquí estamos mal, pero igual intentamos beber y vamos a intentar pasarla bien, por más jodido que estemos. Ese era como el tono que yo quería tener con Tiznao. Con Candela, sin embargo, era un poco más desolador, y por eso cogí esa frase como epígrafe. Me encanta eso. Sí, a mí me gusta mucho esa frase. No, o sea, ahora escuchándote hablar de otro libro, como que tú tienes un contacto como muy cercano con la literatura. Sí, a mí me gusta Y mucho cuando leer. o sea, tú estás leyendo un libro, ahora mismo como Ajá. que los libros siempre están muy presentes en tu... A mí como me en- gusta mucho leer. Sí, yo creo que todo director tiene que leer, la verdad. O sea, vivir, hay que Ujú. vivir. Pero la literatura te amplía el mundo, man. Entonces, Claro. Sí, sí, sí. y no sé, creo que me ayuda a hacer mejor cine. Y el arte en general, a mí me gusta mucho el arte en general, lo plástico, la escultura, la Ujú. pintura. Creo que también mis películas se ven así por eso. Porque estoy muy obsesionado con lo estético, no lo puedo evitar. Es válido. Y sí, así que Ujú. consumo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la literatura. Y de alguna manera, también cuando escribimos el guión, siempre pensamos escribir como un guión que fuese sabroso de leer. Como, sí, que Ujú. nos ayude, pero que tú lo puedas leer y disfrutarlo, como si fuese una pieza de literatura de alguna manera. Lo escribimos así también. Y o sea, yo sé que tú filmaste tu próxima peli hace Sí, par de... hace 2 años ya lo filmé. como cuéntanos qué va a haber de nuevo para ¿Qué viene por ahí? Faría. Si Exacto, ¿qué viene viene? algo Ya. Caribe pop así o... No sé, eso lo dirá la gente ya. Pero yo filmé hace 2 años mi segunda película, Melodrama, que hoy ya terminé el último efecto digital. Entonces ¡Huepa! ya nada más hay que Viene movie. corregir crédito y así. En principio para el año que viene va a estar aquí. Melodrama se llama. Y estoy intentando escribir 2 guiones, pero están muy verdes todavía. O sea... Y se puede saber de qué es melodrama. Melodrama, vamos, mira, hay amor. Yo puedo decir que hay Ok. amor. Es diferente a Candela. ujú. La filmamos en Lántica, en los estudios, una película de estudio. Es una película casi un 80% en una sola locación. Porque queremos que fuese... Es que yo siempre quiero hacer cosas diferentes, para no, como para... Sí, para Mm. seguir aprendiendo cine, ¿no? Entonces Candela era como muy en muchos sitios. Y Melodrama, yo, no, vamos a hacer en un sitio, que los actores estén encerrados ahí, vamos a ver qué pasa. Y las próximas que estoy escribiendo quisiera que fuesen fuera de Santo Domingo. O sea, Ok. están escritas más... Hay una que es un road trip y hay una que es en el campo verde. Nice. Para tratar de hacer cosas diferentes. Y una Eh, pregunta de sí o no. ¿Melodrama la tuya tiene que ver con otra melodrama? No, yo sé que la Ok. gente piensa que es un tributo por el nombre a la película de Jean-Louis, Ok, digamos. ok. Pero no tiene nada que ver. Ya O sea, saben. es una historia de amor y de alguna manera es una película social también y dialoga de alguna manera con lo que está pasando con la isla con el país que tenemos al lado, ¿no? Con Ujú. Haití y la relación un poco de qué es lo que, según yo, como lo veo yo.
Pasa por ahí. Oh, nice. Pero todavía muy pronto. Me matan en Lántica, si digo de qué va. Ay, Tú mencionaste algo ahora que me parece muy lindo, que como que tú quieras hacer cosas diferentes para aprender Sí, más de claro. cine, como tú sabes, te da esta idea de que tú aprendes de cine como antes de hacerlo y como que no, yo creo que tú aprendes de cine haciendo cine. Sí, o sabes, la Como verdad, lanzándote. yo estudié full en escuela, yo soy muy de Ujú. escuela y eso es un camino, pero al final se aprende cine haciendo cine. Sí. O sea, yo tengo la suerte de que como hago asistencia de dirección, estoy en sets de muchos directores, amigos, colegas, y yo estoy todo el tiempo aprendiendo de, ok, Ujú. ¿cómo lo hace este tipo? ¿Cómo lo Sí, hace sí, ella? me pasa como trabajando en edición, aprendo muchísimo de dirección, tú Es sabes. que no hay una sola manera de hacer cine, Ujú. entonces es lo que le funciona a cada quien, y lo que tú sabes, y hay películas de todas las escalas y todos los niveles. Pero a mí me ayuda mucho esa asistencia de dirección para otro, yo aprendo ahí. Y yo me di cuenta, por ejemplo, yo filmé Melodrama ahora, y filmándola, habían escenas que me costaba, como, contra, todavía tengo este músculo, esta parte, porque no es lo mismo nunca sentarse en la silla de director. Por más película que tú hagas, Ujú. nunca es lo mismo cuando tú estás del otro lado. Y ahí me di cuenta, wow, se nota que tengo, ¿verdad? 20 películas como asistente de dirección y esto me lo sé así, ciertas Ujú, cosas ujú. del proceso, pero como director todavía lucho con otras, porque me O sea, faltan más películas. claro, que André director, André asistente son... Somos un poco iguales pero diferentes, sí. Ok, Sí, ok. sí, sí. Bueno, pues ya antes de despedir a Andrés, ¿verdad? Y si él quiere participar también, Sí. no, decirle también que vean Candela, recomendárselo obviamente, principal antes de nuestras recomendaciones de ahora. La tenemos en la Mediateca Arturo Rodríguez, allí en la Cinemateca Dominicana. Y ahora nada, pasamos a recomendarle nuestra recomendación particular y personal de la semana. Porque nosotros tres somos como muy diferentes en nuestros Ya. gustos ¿Quién cinéfilos. empieza? Dale tú. Dale tú. Yo voy a recomendar una película que vi en el cine hace muchísimo tiempo con mis abuelos. Y yo de verdad pensé que iba a ser una película que la vi en el cine y nunca la iba a volver a ver. Pero alguien me dijo que la vio recientemente y me dijo como que vela de nuevo. Y le di otro chance y es increíble, que es Manchester by the Sea. Está bueno. Una actuación increíble de Casey Affleck y creo que él ganó el Oscar, si no me equivoco, por esa película. Y sí, muy buena película. Manchester by the Sea. ¿Sabes qué estaba pensando en esa peli? Como que yo sé que yo la vi, yo sé que me gustó. También fui al cine y fui solo y como que me impactó mucho, pero yo no me recuerdo de nada. Y Con me- Yo no me yo no me- Casey acuerdo. Affleck, Yo la ¿no vi en es? Sí, Ajá, yo no y me acordaba de dijeron- nada. Me dijeron, tíratela otra vez. Sí. Está So bueno. maybe... Sí. Yo voy a recomendar Taste of Tea de Katsuhito Ishii. Es una loquera, cine asiático como que tiene un humor bien japonés, muchas imágenes muy como surreales y es una película muy linda. Ok. ¿Tú, Loren? Yo voy a recomendar una directora que me tiene como media obsesionada, es Mira Nair. Es una directora que ha sabido reflejar como esa transición entre vivir en la India y ya irse como a Estados Unidos, como esa dinámica como de inmigrante. Y la película que les recomiendo es Mississippi Masala, es de 1991, es bellísima. Es muy romántica, muy pasional, pero también tiene este discurso como de estas culturas que chocan, porque trata de una joven que se enamora de un personaje afroamericano y está protagonizado por Denzel Denzel Washington. Washington. Y me encanta la película, me encanta el humor que tiene, me encanta el tono que tiene. Y miran ahí, he visto otras películas de ella y es como, está su tradición ahí de la India, pero es como también rompe un poco de, podemos ser esto también, Ujú. podemos ser otra cosa. Entonces, sí, esa es mi recomendación y no sé si Andrés se anima Mira, a yo voy a recomendar una algo. película que no he visto. Para que tú veas. Yo recomiendo entonces la nueva de Paul Thomas Anderson que anda por ahí. Buenísima. Yo no la he Endorse. podido ver, no la he Tiene que podido verla, ver, tiene que verla. entonces quiero verla y Ujú. como hay una película de Paul Thomas Anderson en el cine, hay que ir a verla. Sí. Claro. Ya yo tengo mi porque- ticket para ir a verla de nuevo. Yo la quiero ver, ¿sabes? One Battle After Another. Yo no la he visto, pero sé que va a estar increíble. Eso es lo que yo Y lo diría. está. Sí, entonces Sí. estoy que la tengo en Aprobado. la cabeza, no se me Aquí. ocurre ninguna otra que quiera ver y no he podido por el trabajo, pero la ¿Tiene recomiendo. alguna película favorita de Paul Thomas Anderson? Mira, ¿tú sabes cuál a mí me gusta mucho? A mí me gusta mucho There Will Be Blood. Yo la estaba viendo en estos días, de hecho. Yo también. Me parece que es Preparándome para esta. masterpiece. Esa película es increíble, pero todas son increíbles, pero... Claro. Eso es lo que me pasa con Paul Thomas Anderson, como que él no se equivoca, él no falla. No hay es fallas en su increíble. fórmula. Pero de todas las... O sea, a mí me gusta mucho There Will Be Blood.
Magnolia está buenísima también. O sea, También caen la vi hace sapos poco del de nuevo. cielo, men, La voy a ¿sabes? ver, ¿Tú estás que está en loco? HBO. Y bueno, quería preguntar, tú que lees tanto como recomienda un libro. Ahora mismo yo estoy leyendo, que está increíble, un libro que se llama Poeta Chileno, no es de poesía, es una narrativa, de Alejandro Zambra, el apellido es Zambra, no sé si Alejandro, que está increíble, es muy recomendado, Poeta Chileno. Muchas gracias. Muchas gracias por tus recomendaciones. Y nada, señores, gracias Andrés por Gracias. acompañarnos, por compartir todos estos detalles detrás de escena de Candela. Esperamos que todo el mundo se anime a verla, el que no la ha visto, porque es un crimen que ustedes no la hayan visto a esta altura del juego, ¿verdad? Y por supuesto a que adquieran este ejemplar, aquí lo tengo, publicado por Editora Nacional, del guión de la película. Candela, basado en la obra de Rey Andújar. Y por supuesto darle las gracias a nuestra comunidad por escucharnos y por favor que nos sigan en Letterboxd, que nos sigan en Instagram, que comenten, no solamente que nos sigan por seguirnos, sino también Claro. que se integren como que al diálogo, que se suscriban a Spotify y YouTube para que les salga de una vez el episodio. Y nada, señores, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye, Chao. bye. Bye. La Boca Fílmica es un podcast original de DBC Network and Studios.